no investigadores, sino científicos, ¿no es cierto?, que eh, inventaron, ¿no?, algunos instrumentos que sirvieron prácticamente para luego hacer el microscopio. ¿Ok? Entonces, el primer microscopio fue construido en el año 1590, como ven ustedes ahí, por uno de los hermanos, ¿no? Recuerden que habían dos hermanos que se llamaban Zacarías Janssen, ¿no es cierto? Por eso se habla mucho de los hermanos Janssen. Ellos prácticamente se guiaron del telescopio de Galileo. Este instrumento que ven acá, voy a poner un puntero de color, no sé, que lo que pasa que estoy en PDF. A ver si es que con esto, no, no creo que me deje, no me va a dejar trabajar con puntero, no. Ok, chicos, no, traten de mirar mi puntero, por favor, ¿sí? Como estoy en PDF, entonces no puedo usar los otros instrumentos que se utilizan, las otras ayudas, podríamos decir así, del PowerPoint. Entonces, este microscopio que ustedes ven acá, ¿no es cierto?, que es un tubo nada más, donde hay una lente objetiva, que es esta de acá, y aquí la lente ocular, ¿no es cierto? Esa fue inventada, podríamos decir así, por los hermanos Janssen por los 1590, pero se basó justamente en el telescopio de Galileo Galilei, ¿no? Recuerden ustedes que Galileo Galilei era un astrónomo, ¿no? Y por supuesto él construyó, ¿no?, un telescopio parecido al que estamos mostrando en esta parte, ¿no? Pero sus aportes más brillantes fueron por los años 1610, ¿no? Luego, también podríamos decir que este mismo Galileo Galilei, ¿no es cierto?, hizo una primera observación de un objeto vivo, de un organismo vivo que era una abeja, ¿no? Y él se atrevió a poner en su comunicado, porque recuerden que todo esto lo escribían ellos, habló acerca de que la abeja parecía prácticamente del tamaño de un carnero, ¿no? O sea, imagínense lo grande que le pareció a él ver bajo un microscopio, ¿no?, a una abeja. Y luego más tarde, ¿no? Seguro que todo el mundo escuchaba hablar de Malpighi, ¿no? ¿Se acuerdan? El corpúsculo de Malpighi. Por los años 1660, 1665, estamos hablando del siglo XVII, ¿no? Ya Harvey había estado hablando de que en el cuerpo humano había una microcirculación, es decir, no solamente eran las arterias y las venas, sino también habían pequeños vasos sanguíneos, ¿no?, que eran imperceptibles a los ojos del hombre, pero con una lupa, ¿no?, con un microscopio en este caso, ¿no?, prácticamente se observó la microcirculación. Y luego, mucho más adelante, Hooke, ¿no es cierto?, publicó en su libro Micrography una célula. Y recuerden ustedes que Robert Hooke es el que acuñó la palabra célula, ¿no? ¿Ok? Pero en realidad uno de los primeros eh, personajes de la ciencia de las ciencias biológicas, y que en realidad ni siquiera era naturalista, sino más bien un vendedor de tela, era Anton van Leeuwenhoek, ¿no es cierto? Y este señor Anton van Leeuwenhoek, holandés de nacimiento, ¿ok?, construyó pequeños microscopios que ahora justamente se los voy a enseñar en una imagen, con el cual pudo ver células de todos los tipos habidos y por haber. Todo lo que él se imaginaba que podía haber algo, lo sacaba. Por ejemplo, la sangre, semen, saliva, ¿no? O sea, todos esos líquidos biológicos, ¿no?, él los puso bajo su lupa, bajo su microscopio, podríamos decir así, para poder observarlos. Entonces aquí, inclusive, miren algunos dibujos de los glóbulos rojos, miren, perfectos, ¿no? Ok, algunos espermatozoides, miren cómo los había dibujado con su tremenda cola. Pero lo más loable de este Anton van Leeuwenhoek es que él no solamente vio protistas, ¿no es cierto?, sino como los ciliados que ven acá, todos estos de acá son sus dibujos, miren, todos estos son sus dibujos, ¿ok? Y acá hay mucho, seguro que en la clase que ustedes hagan el día martes, el día de mañana, pueden ver de repente sus aguas estancadas, si es que traen una buena muestra, ¿ok? Por ejemplo,
Acá tienen un paramecium, esta es una lacrimaria, un stentor, ¿no? Todos esos organismos que son bastante fáciles de observar en esas aguas, él las vio en las aguas estancadas. Pero como les decía, lo más loable de este investigador es que él vio bacterias. Entonces, imagínense ustedes el poder de resolución que tenía sus microscopios, ¿no es cierto? Y ahora van a ver ustedes que ni siquiera se lo imaginan seguro, ¿ok? No es un microscopio nada parecido a lo que nosotros tenemos ahora, pero sin embargo podía tener una gran resolución. Entonces, más adelante, ya estamos hablando del siglo XIX, prácticamente 1877, la compañía Carl Zeiss, que se encargaba ya manufacturar, de producir microscopios, le pide a uno de sus físicos, sus ingenieros que trabajaba con ellos, Avi se llamaba este señor, que por favor no mejorara la microscopía. Ya se había hablado de la lente de inmersión, es decir, si poníamos una lente en un medio que tenía diferente eh, difracción que el agua o que el aire, ¿no es cierto?, podía mejorar la resolución del microscopio. Y eso es lo que hizo Aby en el año 1877, perdón. Y luego vamos a ver nosotros que la microscopía siguió avanzando, ¿no? Tanto así que se inventaron luego los microscopios de contraste de fase, el microscopio de fluorescencia, el microscopio confocal, que es el que últimamente se utiliza, ¿no? Y es el que más se está utilizando en la biología celular para poder hacer estudios de investigación, porque se puede ver a muy alta resolución, ¿no?, elementos que antes no se podían ver con fluorócromos, ¿no? Es decir, teñidos, coloreados con sustancias fluorescentes. Y se puede ver inclusive las células vivas, ¿no?, coloreadas. ¿Ok? Y luego de un buen tiempo, estamos hablando de los años 30, 1930, ¿no?, que ya se alcanzó el límite teórico en el microscopio de luz, dos investigadores, Ruska y Noll, ¿no? Max Noll era el profesor y Ruska era su alumno que estaba haciendo la tesis, ¿no? Ellos, basados en todos los conocimientos de aquella época, de los electrones y de los electroimanes, etcétera, inventaron el primer microscopio electrónico, ¿no?, de transmisión en el año 1931. Y en el año 1942 inventaron el microscopio electrónico de barrido, ese primer microscopio que vieron en la primera imagen de esta clase. Y aquí, como ven ustedes, ¿no es cierto?, tenemos, este es el microscopio que tenía Anton van Leeuwenhoek, ¿no? Miren ustedes acá. Esa es la lente, miren, acá está la lente, una lentejita de vidrio pulida, ¿no? Lo más podríamos decir, lo más pulido posible, ¿no? Y que con este microscopio, pues, ese señor Anton van Leeuwenhoek tuvo una muy buena magnificación y, por supuesto, su magnificación era tan buena y la resolución era tan buena de su microscopio, de estos microscopios, que pudo ver bacterias, ¿no? Aquí se ha aumentado el tamaño del microscopio en esta punta que parece como una aguja, ¿no? Era el lugar donde se colocaba la muestra, y esos tornillos servían justamente para subir y bajar la muestra, ¿no? Como pueden verlo acá, aquí se ve un poquito mejor a tamaño natural, ¿no? Era simple y llanamente un instrumento que podía ponérselo delante del ojo, como si fuese una lupa, ¿no? ¿Ok? Y este microscopio que ven acá, y por supuesto la imagen que ven al lado, ¿no es cierto?, es la imagen de las células del corcho. Recuerden ustedes que el corcho es el súber, es un tejido que tiene las plantas, ¿no?, que prácticamente se ve solamente la pared celular acá, ¿no? Se ve la pared celular, que es lo que está conservado en el súber, el corcho, recuerden, ustedes se llama súber o corcho, ¿no es cierto? ¿Ok? Y esta estructura, a manera de celdas, ¿no?, en latín célula, ¿no?, de ahí viene el nombre justamente de célula. Entonces, esta imagen que ven aquí fue dibujada en realidad por Robert Hooke y presentada en su libro
de micrógrafo, ¿no? Y conjunto con otras imágenes de muchos otros seres vivos que él había podido observar. Y ese es el microscopio, ¿no? De madera muy talladita, pintadita y todo lo demás, con un ocular y la lente objetiva acá. Y como pueden observar ustedes, ¿no es cierto? No había una fuente de luz. Entonces, él para poder observar con ese microscopio, lo que hacía era justamente, ¿no? Poner una velita, ¿no? O una lamparita para poder observar. ¿Ok? ¿Ah? Ya, Por por favor. favor, silencio. Estamos en clase. Ok. Entonces, miren, aquí tenemos una lista de todos los microscopios que existen en el mercado. Aquí hay un grupo que son los microscopios de luz y esos son los microscopios electrónicos. Como ustedes deben estar escuchándome, cuando yo hablo de microscopios, no hablo de microscopio óptico, ¿no? Mucha gente y en algunos libros también la traducción dice microscopio óptico, pero la óptica, ¿no? Que es una parte de la física, donde se estudia la luz y ahí también se estudia cómo se forman las imágenes, ¿no es cierto? Gracias a la luz. Se aplica tanto para la microscopía de luz como para la microscopía electrónica. Por eso es que yo prefiero llamar, dependiendo de la energía que se utiliza para formar la imagen, microscopios de luz, si utilizan la luz, y microscopios electrónicos, si utilizan los electrones. Entonces, dentro de los microscopios de luz tenemos el microscopio de campo claro, de campo oscuro, de polarización, de contraste de fase, el microscopio Normarsky, que se llama también contraste por interferencia, el microscopio de fluorescencia y el microscopio confocal. Luego, entre los electrónicos, tenemos el electrónico de transmisión, el electrónico de barrido, el microscopio electrónico de alto voltaje, ¿no? Luego el microscopio de efecto túnel y de fuerza atómica. Estos últimos, sobre todo, ¿no es cierto?, son los que tienen su límite de resolución a nivel atómico. Es decir, con ella se puede distinguir átomos, ¿no?, dentro de una muestra. Bien, veamos entonces un poco acerca del microscopio. Todo el mundo ha visto esta imagen alguna vez, ¿no es cierto? Ok, esta imagen donde tenemos aquí el ojo del observador, ¿no es cierto? Esa es la lente ocular, ¿no? Aquí tenemos la lente objetiva, ¿no? Esta es la columna, el tubo del microscopio donde están las lentes y debajo, por supuesto, está la lente condensadora, ¿no? Que está concentrando el haz de luz que viene desde la fuente de luz. Entonces, si este es mi objeto, no sé si, ojalá que estén viendo mi crucecita, ¿sí? Si este es mi objeto, esta lente forma una primera imagen, que es una imagen real, aumentada e invertida. ¿Por qué es real? Porque se forma después del punto focal y además puede ser proyectada. Ok, miren ustedes, comparen las dos imágenes, está aumentada, está invertida y es una imagen real. Luego, esta primera imagen, que por supuesto no la podemos ver nosotros cuando estamos utilizando nuestro microscopio, ¿no es cierto? Ok, eh, va a ser el objeto para la segunda lente, que es la lente ocular. Y esta lente ocular ahora ya no forma una imagen real, sino más bien una imagen virtual. Por lo tanto, la imagen virtual se forma por delante del foco, que es esta de acá. Miren, esta es la imagen, muy aumentada. Miren ustedes cuántas veces se ha aumentado. Es derecha con respecto a la primera imagen, ¿no es cierto? Y es una imagen virtual. Ok, entonces esa es la forma, cómo es que se forma una imagen en el microscopio. Por eso que es muy importante, miren ustedes, poner el objeto en un determinado lugar, generalmente es al doble de la distancia focal, este es el primer foco y este es el doble del foco, ¿no es cierto? Ok, entonces está entre el doble del foco, ¿no? Y el foco. ¿Ok? Ahí se pone el objeto. Por eso cuando mañana ustedes vayan a utilizar el microscopio, van a subir la platina de tal manera que el objeto quede a una distancia, ¿no es cierto?, tal que esta lente pueda formar una imagen. ¿Ok? Si no se coloca en el lugar pertinente y adecuado, entonces difícilmente se va a formar la imagen.
¿Ok? Ya mañana en la práctica sus profesores les explicarán cómo es que funciona el microscopio. Entonces, pero es importantísimo que nosotros tengamos claro. Me gustaría que, por ejemplo, ¿no? Algunos participen, pero parece que si yo no los estoy viendo, lamentablemente, seguro, no sé si ustedes me ven, pero hay términos que son muy importantes en la microscopía y que no podemos olvidar. Por ejemplo, ¿qué cosa es el poder de resolución y qué cosa es el límite de resolución? Cuando hablamos de poder de resolución, estamos hablando de una capacidad o una característica que tienen las lentes, ¿no es cierto? Los instrumentos ópticos para distinguir imágenes que están muy cercanas, ¿no es cierto? O sea, dos imágenes o imagínense dos puntos que están muy cercanos, pero que se pueden separar, es decir, se pueden individualizar. ¿Ok? Entonces lo vemos como dos imágenes distintas. Si yo esos dos puntos, ¿no es cierto?, los viese, no sé si sea un 2, parece un 8 o parece una medio ovalado, eso quiere decir que mi microscopio no tiene, o mi instrumento óptico no tiene el poder de resolución de separar esos dos puntos. ¿Ok? Entonces, ¿y cómo se mide la resolución? La inversa. ¿Y cómo se denomina la inversa? Límite de resolución. Entonces, ¿qué es el límite de resolución? Es la distancia mínima que existe entre dos puntos de la muestra para ser resuelto por el instrumento óptico. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Por ejemplo, ¿no? Cuando nosotros estamos observando una imagen, como por ejemplo esta que ustedes ven acá, ¿no es cierto? Hasta los puntos más pequeñitos. Acá miren, por ejemplo, acá hay circulitos que son bien grandes y que son vistos muy fácilmente, pero aquí hay otros muy, muy pequeñitos, ¿no es cierto? Que también los podemos observar, a pesar de ser una fotografía, los estamos observando. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que mi instrumento, en este caso, mis ojos que están con mis lentes en ese instante, tienen un buen poder de resolución. Y como el instrumento que le tomó foto, ¿no? Lo hizo de esta manera, con una buena resolución, digo, ya, mi instrumento que utilicé para poder ver este material, ¿no es cierto?, tiene buena resolución. Pero si miro el otro, miren ustedes acá, miren aquí. Aquí ya se pueden ver algunas medias borrosas inclusive, y las más pequeñitas ni siquiera se ven. Entonces acá hay una resolución que es muy pobre. ¿Ok? Entonces, el límite de resolución es ese, ¿no es cierto? Por ejemplo, si yo veo aquí la longitud de onda, ¿no es cierto? Eh, yo les podría decir que, ¿de qué depende el poder de resolución? Depende de la longitud de onda, de la fuerza o de la energía que me permite formar la imagen. En este caso que vemos acá, miren, estas imágenes son imágenes vistas al microscopio electrónico. ¿Ok? Entonces, en el microscopio electrónico, y luego se los voy a explicar por qué, yo puedo variar la longitud de onda. Acá, por ejemplo, se ve la longitud de onda más pequeña que la de abajo. ¿No es cierto? La de abajo es la longitud de onda es mucho más amplia. ¿Ok? Entonces es mayor. Por lo tanto, la resolución es pobre. Y aquí la resolución es mejor porque la longitud de onda es mucho más pequeña. Pero yo pregunto, solamente quiero que me digan sí o no a alguien que pueda contestarme. La luz que Diosito nos manda con el sol, ¿podemos cambiarle la, la longitud de onda? ¿Qué dicen? No, ¿Sí o No, no? no, Miss. no. No, ¿no es cierto? No. No. O sea, prácticamente, ¿no es cierto? La luz tiene una longitud de onda que no puede ser cambiada. En cambio, los electrones sí podemos cambiar la longitud de onda porque si lo aceleramos, es decir, aumentamos el voltaje o disminuimos el voltaje, la longitud de onda va a disminuir o va a aumentar. En cambio, en el caso de la luz, no, la luz es única. Lo que sí puedo hacer de repente es separarlas, ¿no? En las diferentes colores, y sabemos que la luz azul, la violeta, tiene longitud de onda más pequeña y la roja tiene más grande, pero la luz es un paquete, ¿no? De radiación electromagnética. Entonces, por lo tanto, no podemos separarla.
¿ok? Entonces, aquí nos han puesto una imagen, ¿no? Donde prácticamente nos hablan del poder de resolución. Pero antes de mirar esa imagen, quiero que veamos algo que está acá. Si nosotros miramos la fórmula del poder de resolución, ¿no? El poder de resolución dice que es igual a n seno de alfa sobre 0,61, que es una constante, y la longitud de onda. ¿Ok? De esta fórmula ya ustedes me pueden estar diciendo, ¿no es cierto? Si yo aumento este eno de seno de alfa, aumenta la resolución. Si yo disminuyo este 0,61 por longitud de onda, aumenta la resolución. Pero acabo de decirle que en el caso de la luz, esto es constante, entonces no podemos variar nada. Lo único que podemos cambiar es esto de acá, n seno de alfa. ¿Qué cosa es n? N, ¿no? Seno de alfa completo es lo que nosotros llamamos apertura numérica. El día de mañana, cuando ustedes vengan al laboratorio, van a mirar en sus microscopios las lentes objetivas. Tanto la lente objetiva como la lente condensadora y la lente eh, ocular tienen una apertura numérica, se llama así, apertura numérica. Ya saben, entonces, ¿qué cosa es la apertura numérica? N por seno de alfa. Y ahora la pregunta es, ¿y qué cosa es N? N es el índice de refracción del medio. N es el índice de refracción del medio, ya sea el aire, el agua o el aceite de inmersión, ¿no es cierto? Seno de alfa. ¿Quién es alfa? Alfa es el ángulo de semiapertura de la lente objetiva. ¿Ok? Entonces quiere decir, ¿cierto? Que este alfa tendrá que ser, ¿no? Lo más cercano a uno, pues saben ustedes que seno de alfa, el mayor seno de alfa es uno, ¿no es cierto? Y el ángulo que tiene el seno de alfa igual a uno es el de 90 grados. Entonces, aquí, mientras que yo tenga, ¿no es cierto?, este seno de alfa cerca a uno y este n, ¿no? Del aire, ¿no? ¿Ok? O el agua o el aceite de inmersión. Entonces, eso me va a dar la apertura numérica. ¿Ok? Entonces, recuerden, en el microscopio de luz lo único que pueden variar es esta parte de acá. ¿Ok? Entonces, de ahí ustedes se van a dar cuenta. Cuando tienen, busquen la apertura numérica que sale, cuando ven el microscopio, la lente, van a encontrar el aumento que dice 4X, por ejemplo, y al lado hay un slash y luego está un número. Ese número que aparece al lado de la magnificación es la apertura numérica. ¿Ok? Entonces, van a ver ustedes que la apertura numérica aumenta desde la lente de 4 a la lente de 100. Entonces, la lente de 100 es la que tiene mayor apertura numérica. Por lo tanto, es la lente que tiene mayor resolución. ¿Ok? Y el límite de resolución, para entenderlo mejor, me gustaría que se pongan a pensar, a ver, ¿cuál es el mínimo tamaño que debe tener una letra? Miren, chicos, ¿cuál es el mínimo tamaño que debe tener una letra para que nosotros, nuestros ojos, por supuesto, un ojo de joven, ¿no? Que todavía no usa anteojos ni nada por el estilo, pueda visualizarlo? Y a eso le llamamos límite de resolución. ¿Y saben cuál es el tamaño? 0,2 milímetros. O sea, algo más pequeñito que 0,2 milímetros no puede ser visualizado por nuestros ojos. ¿Ok? En cambio, para el microscopio de luz, el límite de resolución es 0,2 micrómetros. Es decir, tiene 1000 veces mejor resolución que mis ojos, ¿no es cierto? Y si ya me voy a un microscopio electrónico, pues va a multiplicar más de 1000 veces, inclusive en los microscopios modernos, ¿no es cierto? Ese límite de resolución. ¿Ok? Entonces, eso es con respecto al límite de resolución. ¿Cuál es el máximo aumento que puedo tener en un microscopio de luz, chicos, ¿ah? En un microscopio de luz, el máximo aumento es 1000, ¿no? Y ustedes lo van a ver porque tienen su lente objetiva de 100 por su lente ocular de 10 por 100, ¿no es cierto? Es 1000 aumentos, ¿no? Viene aquí siendo el aumento útil,
Es la resolución, el límite de resolución del ojo, ¿no? Sobre el límite de resolución del microscopio. ¿Ok? Entonces, no olvidemos que si yo uso, ¿no? Una luz ultravioleta, por ejemplo, que tiene una longitud de onda que es aproximadamente 250 nanómetros, ¿no? Puedo tener una mejor resolución, pero la luz ultravioleta es dañina para los ojos, o sea que difícilmente lo podemos utilizar en un microscopio, ¿no es cierto? Ahora, lo que sí podemos hacer es cambiar el índice de refracción. Buscamos un líquido que tenga ¿cómo se llama? Una difracción mayor que la del aire o la del agua, que es 1, ¿ok? El del aceite, por ejemplo, es 1,5. ¿Ok? Entonces, con eso podemos aumentar el límite de resolución y el poder de resolución, por supuesto, de nuestros microscopios. ¿Ok? Espero que hasta ahí estemos entendiéndonos. ¿Me entienden, chicos? ¿Estamos claros? Bien, ahí tienen un microscopio, parecido al que vamos a ver mañana, ¿no es cierto? Aquí está la lente objetivas, que son varias, ¿no es cierto? 4 o 5, dependiendo qué microscopio tengamos, y las lentes oculares. Todo esto de acá es el cabezal del microscopio, ¿no? Y aquí abajo está la lente ocular, perdón, la lente condensadora. La lente condensadora, ¿no? La lente objetiva y las lentes oculares. Hemos visto cómo funcionan estas dos lentes. Y en el caso del condensador, lo que hace es concentrar el haz de luz que viene de acá, de la fuente. Acá hay un foco, ¿no es cierto? Un LED, ¿no? Para que iluminemos la muestra, la luz atraviesa la muestra. Por eso esto se llama luz transmitida, porque la luz tiene que atravesar la muestra y la muestra tiene que ser muy delgadita para que pueda ser atravesada la luz. Porque si es una muestra muy gruesa, entonces no veremos nada, se va a ver negro. Mañana, por eso, cuando ustedes utilicen el microscopio, ¿no es cierto? O sea, no me van a poner una letra que esté totalmente oscura, con una masa negra. No, tiene que ser un papel que pueda dejar pasar la luz. ¿Ok? Entonces, toda esta parte es del sistema óptico, ¿no es cierto? ¿Ok? Y la parte mecánica es esto que se llama el revólver, ¿no? Con esto se puede cambiar la posición de las lentes objetivas. Este botón que ven acá, esta manecilla que ven acá sirve para mover la platina. Aquí la podemos mover tanto en X, en Y, como también lo podemos mover en Z, pero el Z lo hacemos con una parte del microscopio que está acá. Miren aquí, no sé si ven este botón, y aquí este es el botón, ¿no? Que se llama el macrométrico, ¿no? Macrométrico me sirve para mover la platina hacia arriba, hacia abajo, ¿ok? Y inclusive, chicos, yo puedo ver, cuando mueve el macrométrico, yo veo cómo se mueve mi platina, ¿no? Es decir, para posicionar el objeto a la distancia adecuada, ¿ok? Y tengo un micrométrico que me permite mover muy suavemente, ligeramente la platina para poder enfocarlo. Entonces, cuando ustedes utilicen, por favor, y ahora sí, escúchenme bien, cuando ustedes utilicen la lente de menor aumento, que es la lente panorámica prácticamente, esa de acá, la de 4, ustedes pueden mover la platina y no hay ningún problema, pueden subirlo al máximo y no va a pasar nada, porque nunca va a chocar la platina con la lente. Pero si ya cambiamos a las otras lentes, por favor, no muevan el macrométrico. Solo trabajen con el micrométrico, que es el botón más delgado. Acá no se nota, ¿no? Pero que está más afuera, ¿no? Más por fuera. Es un botón más pequeñito. Solo muevan con ese, porque si mueven el macrométrico se corren el riesgo de golpear la muestra, en este caso la lámina portaobjeto, que es de vidrio, ¿no es cierto?, con el lente y pueden romper. Y no solamente rompen la muestra, porque es lo de menos, se puede romper también la lente condensadora y la misma lente objetiva, ¿no? Y ahí sí nos quedamos endeudados para toda la vida. Entonces, aquí ven ustedes la lente objetiva, no tiene una sola lente, tiene muchas lentes, miren, y aquí la parte inferior, esta es la lente que es casi plana, ¿no? Casi de 90 grados. Entonces acá miren ustedes, ¿no? Nos dice, hay unas inscripciones. ¿Se acuerda que les decía yo que teníamos el aumento, que es 40x, slash 0,75? Entonces 0,75 es la apertura numérica en este caso del microscopio.
0,75 la apertura numérica para esa lente de 40 aumentos. Y es para este microscopio, porque de repente en otras marcas, en otros modelos puede variar un poco ese número de acá. Otra cosa importante es que esta inscripción que aparece acá es porque se ha corregido una aberración, porque las lentes, como todas las lentes, y ustedes se deben acordar de su clase de física óptica, ¿ok? Que tienen aberraciones. Muchas aberraciones que te van a impedir a formar una buena imagen. Por lo tanto, necesitamos que mínimamente se haya corregido la aberración de esfericidad. Por eso dice plan, ¿ok? 160 es la distancia que hay entre el objetivo y el ocular y 0,17 es el grosor mínimo que debe tener el cuple objeto, porque si es más grueso que esto ya no podemos enfocar con la lente de 40. ¿Ok? Con la lente de 40. En otras lentes de repente no aparece nada, aparece una rayita, ¿no? Y eso quiere decir que prácticamente no interesa, ¿no? El grosor del cubre objeto, ¿ok? Entonces, vamos a mirar ahora los diferentes tipos de microscopios que existen. Campo claro. ¿Por qué se llama de campo claro? Porque la luz atraviesa el condensador, mejor dicho, y esta luz que viene del condensador pasa totalmente abierto, ¿no es cierto?, a la muestra. Y entonces, si mi muestra no estuviera contrastada, como en este caso que está coloreado, no podríamos observar, ¿no? Se vería prácticamente difícilmente yo podría mirar, visualizar esta muestra. ¿Ok? Entonces, como ustedes mañana van a utilizar microscopio de campo claro y si van a llevar agua estancada, el agua estancada tiene los ciliados, algunos algas que sí las van a poder ver porque tiene contraste, tiene color, ¿no es cierto? Pero lo que no está coloreado, es bueno que ustedes traten de cerrar un poquito el condensador, ¿no es cierto? El diafragma del condensador, porque el condensador tiene una palanquita, ¿no? Que sirve o una ruedita que sirve para cerrar o abrir el diafragma, ¿no? Es como si fuese la pupila de nuestros ojos, ¿no? Cuando hay mucha luz, nuestra pupila se cierra. Cuando hay poca luz, nuestra pupila se abre. Igualito funciona el diafragma del condensador. Entonces, miren ustedes, en un microscopio de campo claro, la luz, ¿no?, que viene de la fuente de luz atraviesa la lente condensadora y toda esa luz pasa hacia la muestra. Por eso mi muestra tiene que ser contrastada, coloreada. En cambio, en un microscopio de campo oscuro, ¿no es cierto?, el condensador, ¿no?, tiene un disco, que ven ustedes acá, es un disco anular, se llama así, porque tiene una ranura circular a manera de anillo transparente y el resto es negro. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la luz solamente pasa por este anillo y cuando llega a la muestra la ilumina por los bordes. ¿Ok? Entonces, a este condensador se le llama condensador de campo oscuro, ¿no? Que tiene justamente un disco anular. ¿Ok? Entonces, ¿eso qué me permite? Que mi campo, o sea, el fondo de mi muestra se vea totalmente negra, como ven acá, miren, 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 totalmente negra, y mi muestra, o sea, lo que yo quiero ver, como estas células epiteliales, por ejemplo, ¿ok? Se ven totalmente brillantes, como si fuese un cielo estrellado, ¿ok? Vamos a ver cómo lo puedo sacar acá. Ya, un cielo estrellado. ¿Ve? Y está la célula epitelial de la boca, aquí se ve el núcleo y se puede ver algunas mitocondrias. Esto es un ciliado, es el stentor que les decía, ¿no? Hace poco que lo había visto a Anton van Leeuwenhoek, ¿no es cierto? Son como unas campanitas. Estos son protistas, ¿no? Pero tienen un tallito sésil que le permite fijarse a un sustrato. Aquí tienen algunas bacterias, unos espirilos, ¿se acuerdan del Treponema pallidum? ¿Ok? Y aquí tenemos una dafnia, esta es una pulga de agua, ¿ok? Entonces, todo eso como son transparentes, entonces difícilmente se pueden ver en un microscopio de campo claro. Pero si usted estudia estos organismos, es preferible que tenga un microscopio de campo oscuro, sobre todo cuando estudia bacterias, ¿ok? Sobre todo se puede ver el movimiento. Luego tenemos un microscopio de contraste de fase, ¿no? No sé de dónde salió eso.
El microscopio de contraste de fase es un microscopio que tiene una especie de disco que se coloca en la lente ocular, perdón, en la lente objetiva, ¿ok? ¿Por qué se llama contraste de fases? Si yo pongo una muestra, imagínense esta imagen, ¿no? Imagínense esta imagen. Yo aquí tengo una célula, imagínense que sea de un cultivo de células, ¿no? O de repente estoy trabajando con protozoarios, ¿no? Pero están en un líquido blanco, transparente, cristalino, ¿no es cierto? ¿Ok? Pero son totalmente transparentes. Sus mismas células bucales, imagínese usted. Entonces, yo lo pongo en mi lámina portaobjeto, lo miro, lo pongo al microscopio y le hago pasar la luz. Cuando la luz, miren acá, estas onditas rojas que ven acá es la luz. Cuando la luz pasa a través del vidrio, miren ustedes, ¿no? Tiene este desfase, ¿ok? Cuando la luz toca parte del citoplasma de la célula, se desplaza un poquito más, miren, ¿ok? Tiene otro desfase. Acá hay una diferencia, ¿no es cierto? Con respecto a este de acá, ¿ok? Y cuando la luz pasa por el núcleo, por la parte más abultada, podríamos decir así, del, de la célula, entonces la diferencia es mucho más, ¿no es cierto? ¿Ok? La diferencia es mucho más porque el índice de refracción aquí aumenta, ¿ok? Entonces, esto que estamos viendo acá es que estamos viendo que la muestra se está contrastando. Pero normalmente en una muestra transparente como la que son las células sin colorear, ¿no es cierto? Porque nuestras células son incoloras, ¿ok? Nuestras células son incoloras. Este contraste no es suficiente para poder observarlas, para poder verle los detalles, ¿ok? No es suficiente. Entonces, ¿qué hizo el inventor del microscopio de contraste de fase? Le colocó en la lente objetiva, en esta lente, este disco que se llama disco de fase. ¿Ve? Es un disco de fase, ¿no? Donde tiene una parte más gruesa y otra parte más delgada. Miren ustedes, ¿no? ¿Ok? Entonces, quiere decir que cuando la luz pase por estas zonas, ¿no es cierto? O sea, lo que ya fue desfasado, ¿no? ¿Se acuerdan? Aquí fue desfasado un poquito más que en el resto, será mucho más el desfase. Dice que la célula desfasa más o menos un cuarto de longitud de onda y cuando se pone el disco de fase aumenta a una media longitud de onda. Y esa media longitud de onda es suficiente para conseguir un buen contraste. ¿Ok? Entonces, en el microscopio de contraste de fase tenemos en el condensador un disco anular, este de acá. ¿Ok? Y en la lente objetiva tenemos este disco que se llama disco de fase o anillo de fase. Anillo de fase. Y lo que vemos, por ejemplo, acá, esta es una ameba que produce una enfermedad, ¿no es cierto? La Neisseria, ¿sí? Y miren ustedes, se ve los detalles, ¿no? Los detalles de la célula. Se ve acá el núcleo y se ven algunas vacuolitas que están dentro del citoplasma. Y si miramos acá, es mucho mejor todavía. Miren, aquí se están viendo algunos glóbulos blancos y aquí algunos glóbulos rojos. Entonces, esta foto que ven acá es una comparación de la misma muestra. Esto, por ejemplo, está en campo claro. Miren cómo se ve. Prácticamente no se ve nada, ¿no es cierto? Pero si lo pongo en un microscopio de contraste de fase, miren ustedes, ahí se ven las células. Estas son las células de cultivo. ¿Ok? Entonces, es eh, mucho mejor, ¿no es cierto?, observar nuestras células que no pueden ser coloreadas porque estamos mirando, por ejemplo, un cultivo celular. ¿Las podemos colorear? No, porque si las coloreo, se van a morir las células, ¿no es cierto? Entonces yo quiero ver cómo está progresando el cultivo, entonces utilizo un microscopio de contraste de fase. ¿Ok? Entonces ese es el contraste de fase. Luego hay un microscopio que se llama de polarización. Y esta muestra que ven ustedes acá, miren, este es el músculo.
Yo sé que ustedes se acuerdan del músculo estriado, ¿no? Ese que tiene sus sarcómeros, porque dice que tiene bandas claras y bandas oscuras, bandas claras y bandas oscuras. La banda clara es la banda I y las bandas oscuras es la banda A. Perdón, la banda clara es la banda A y las bandas oscuras es la banda I. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de eso? ¿Ok? ¿Se acuerdan del sarcómero, no es cierto? Y entonces la pregunta es, ¿y por qué se llama banda A y banda I? Entonces, banda A, las claras, ¿no es cierto? Viene de anisotrópico. Y bandas I, ¿no es cierto? Que son estas negritas que están acá, estas oscuritas, por el medio pasa el disco Z, ¿no es cierto? ¿Ok? Se llama isotrópico. Y eso es porque van a polarizar la luz. La banda A polariza la luz, la banda I no la polariza. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa polarizar la luz? Miren ustedes, si yo tengo mi luz normal, como esta que ustedes ven acá, me dicen si están mirando esta de acá. Esta de acá, por ejemplo, miren ustedes, está en todas las direcciones. La luz está viniendo en todas las direcciones. Pero si yo le pongo un polaroide como este que está acá, igual como cuando ustedes se ponen su lente de polarización cuando por el verano, ¿se acuerdan? Tienen ahí sus polaroides. Se ponen este polaroide por delante del camino de la luz y ahora miren, ya no pasan todas las direcciones, pasa solamente la que sigue la línea del polarizador. Miren, nada más que esto, ¿ok? ¿Entienden? Eso se llama polarización. Y en un microscopio de polarización, ¿no es cierto? Aquí, debajo de la muestra, va un polarizador y aquí, encima de la muestra, va lo que se denomina el analizador. Acá, miren, ahí está, que también es un polarizador, ¿ok? Chicos, es un polarizador. Entonces, esto que ven acá, imagínense, esto que ven acá es el músculo, ¿ok? Este es mi polarizador, que está debajo de la muestra, que es esta la muestra, y este es el analizador que está encima de la muestra. Fíjense, acá está mi fuente de luz. Pasa por el primer polarizador y ya no pasa en todas las direcciones, solamente pasa en la dirección que va el rojito. ¿Ok? Pero si yo le pongo esta muestra que polariza la luz, porque no todos los cuerpos polarizan la luz, ¿ok? Solamente los birrefringentes van a polarizar la luz. Miren ustedes, cambia la dirección de la luz. ¿Se dan cuenta? Ya no es solamente la rojita y no aparece un azul, porque este le ha cambiado la dirección de la luz. Y entonces lo que yo voy a ver al otro lado, o sea, cuando mis ojos ven la muestra, que sería esto de acá, veo el patrón de difracción que me ha dado mi muestra. Si yo le quito la muestra, ¿qué pasaría? Aquí no se ve nada. Se vería oscuro, negro. ¿Ok? ¿Me están entendiendo, chicos? Ojalá que sí. Ojalá que sí. Bien. Y aquí vemos los diferentes materiales que han sido puestos bajo el microscopio de polarización. Aquí este es ácido ascórbico a baja magnificación, aquí a mayor aumento. Miren ustedes cómo difracta la luz. Y ese es el colesterol. Miren, los cristales, generalmente los minerales, ¿no es cierto?, tienen un patrón de difracción de la luz. ¿Ok? Y difractan polarización de la luz, perdón. Polarizan la luz de una manera particular y por eso es que se puede diferenciar. El microscopio de polarización también se llama microscopio petrográfico. Lo utilizan mucho los que estudian las minas, los geólogos, ¿no es cierto? Los mineros, porque ellos pueden analizar con este microscopio, ¿no? Los materiales que ellos van sacando, van muestreando de los cerros, ¿no? Donde están buscando los minerales. ¿Ok? Entonces, eso es lo que les he estado explicando. Y miren aquí, ¿no? Acá tenemos este microscopio, ¿qué sería? A ver, ¿alguien puede decir microscopio de qué? ¿Campo claro, campo oscuro? Claro. Campo claro, campo Campo claro, claro, muy bien. ¿Ese de acá? campo Campo oscuro, oscuro. Campo oscuro, muy bien. ¿Y ese de acá? Ese de aquí y polarización. ese de acá se parecen, ¿no?
aunque este se ve Polarización. medio tridimensional. Este es el contraste de fase. Miren, no está coloreada la muestra, solamente se ha puesto un filtro verde en el fondo para darle un color, ¿no? Yo le puedo poner filtros para tener una imagen más bonita, podríamos decir así. En el caso de este microscopio, que no les he explicado, ¿ok? Es un microscopio de Normarsky. En el microscopio de Normarsky mezcla dos técnicas, mezcla con la técnica de contraste de fase con la de polarización y observo mi muestra, miren ustedes como si fuese tridimensional. ¿Se dan cuenta? Miren cómo se ven los núcleos sobresalientes, ¿no? E inclusive las mitocondrias es la misma muestra, ¿no? ¿Ok? Las mitocondrias se pueden ver como puntitos que están sobresaliendo de esta muestra de acá. Campo oscuro, ¿no es cierto? Contraste de fase, y este de acá, Normarsky. Y este campo claro porque está coloreado. ¿Ok? Entonces ya más o menos tenemos una idea, ¿no es cierto? Ahora me interesa mucho y a ustedes más porque la microscopía de fluorescencia es una técnica que se usa mucho para el diagnóstico. Entonces, hay muchas muestras que necesitan verlas o analizarlas bajo el microscopio de fluorescencia, sobre todo cuando se tratan de moléculas que no pueden ser visualizadas fácilmente en el microscopio de campo claro, campo oscuro, de polarización, cualquiera de las otras técnicas. Por ejemplo, a ver, les cuento. Si tenemos un paciente que tiene una patología renal, ¿ok? Pero para poder observar el glomérulo y las estructuras más finas, que son las membranas basales de esos glomérulos. ¿Ok? Todo el mundo seguro que ya se está ubicando, ¿no es cierto? El glomérulo es el paquete de capilares que está formando la arteriola aferente y la eferente, ¿se acuerdan? ¿Ok? En esas membranas basales, tanto de la célula endotelial, es decir, la célula que está tapizando el capilar, y la célula podocitaria, que es la que está por fuera del capilar, ¿ok? Sus membranas basales, porque son tejidos epiteliales, ¿ok? Muchas veces se pueden engrosar y se engruesan porque se depositan ciertos materiales, ¿no? Algunos antígenos, ¿no? Cualquier sustancia extraña se llama antígeno, ¿no es cierto? Entonces se depositan antígenos. Entonces, al microscopio de luz, tanto de campo claro o cualquiera de las otras técnicas que hemos visto, no puede visualizarse las membranas basales. ¿Sí? Tendríamos que hacerlo con el microscopio electrónico, pero no todo el mundo tiene microscopio electrónico. Pero además, la técnica de microscopía electrónica es una técnica muy cara. Entonces, debemos utilizar algún otro microscopio que no nos sea tan caro, que no sea más fácil de utilizar, que no se demore mucho en el procesamiento de la muestra y todo lo demás. Y ese es justamente el microscopio de fluorescencia. Entonces yo puedo poner por ejemplo, un anticuerpo contra esa sustancia que estoy buscando y ese anticuerpo le puedo marcar con un fluorócromo. ¿Ok? Entonces, ese fluorócromo va a ser visualizado bajo el microscopio de luz, de fluorescencia. Entonces, yo puedo decir, ah, mira, ahí está lo que estamos buscando. Si no está, es negativo, pues simplemente es negativo, ¿no? Pero si florece, ¿no? Una parte del glomérulo, entonces podemos confirmar nuestras sospechas de que hay algo extraño en esas membranas. ¿Ok? Como ven acá, ¿no es cierto? La fluorescencia es, a ver, ¿qué es la fluorescencia en realidad? Si nosotros irradiamos una muestra, escúchenme bien, ¿ah? Una, una muestra, ¿ok? Con ondas de onda corta, de ondas de luz de onda corta, como las ondas de la luz de ultravioleta o las luces que están entre el rango de los azules hacia el ultravioleta, ¿ok? Entonces, y ese cuerpo que lo ha irradiado es capaz de emitir una luz visible, es una luz recuerden, la luz visible es la luz que está entre
si vemos nosotros nuestra escala electromagnética, ¿no? De las energías electromagnéticas, vamos a ver que desde el rojo hasta el azul es visible, ¿no es cierto? El ultravioleta ya no es visible, ¿no es cierto? ¿Ok? Pero yo he irradiado, ¿no? Mi muestra con una luz de onda corta, pero sin embargo es capaz de emitir onda larga, es capaz de emitir una luz visible. Entonces a eso le llamamos fluorescencia. Y hay una fluorescencia primaria, que es la fluorescencia que se ve en la naturaleza. Hay muchos cuerpos en la naturaleza, tanto vegetales como animales, ¿no es cierto?, que pueden ser visualizados, ¿ok? Que mejor dicho, que tienen fluorescencia propia. ¿Ok? En cambio, hay otros cuerpos que no, y por lo tanto se utilizan colorantes que se llaman fluorócromos, que sirven para darle esa fluorescencia que estamos buscando. ¿Ok? Miremoslo acá. Este es un microscopio de fluorescencia. Miren ustedes. Acá, miren, es un poquito más complicado, ¿no? Esta es la fuente de luz, que no es luz blanca, sino luz UV, luz de onda corta, ¿no? Acá hay unos filtros, ¿no? Pero los filtros más importantes son estos que están acá. Hay un filtro, ¿no es cierto?, que se llama filtro de excitación, que es el primer filtro acá, filtro de excitación. Este es un espejo que manda, se llama espejo dicroico, manda la luz, miren, que está viniendo hacia la muestra, porque la muestra está acá, ¿ok? La muestra está acá. Y luego de la muestra sale una luz visible. Entonces, es la luz invisible, podríamos decir así. De aquí sale la luz visible, vuelve al espejo y el espejo lo manda ahora sí a nuestros oculares, donde lo vamos a ver nosotros. Miren cómo ha cambiado de color. ¿Ok? Y esta es la luz que nosotros vamos a ver. Esta es la luz visible, la que vamos a ver. Y aquí hay otro filtro, ¿no es cierto? Que es el filtro de barrera, que también se llama así porque, eh, o de filtro de transmisión, porque por aquí va a pasar la luz visible, ¿no es cierto? Y de barrera porque impide prácticamente que la luz ultravioleta nos llegue a los ojos, ¿no es cierto? Aquí estamos viendo nosotros directamente, pero también puede ser mandado, acá hay un prisma que divide la luz y lo manda hacia una cámara fotográfica o una pantalla de video, etcétera, ¿no? ¿Ok? Eso es el microscopio de fluorescencia, un poquito más complejo, por supuesto es mucho más caro, ¿no? Porque tiene también luz blanca, ¿ok? Tiene la luz normal, pero tiene esta lámpara, es una lámpara de luz de onda corta, ¿ok? Y aquí está, miren. Así por fuera y esto es por dentro. Esta tapita que ven acá justamente impide que la radiación UV no dañe nuestros ojos. Siempre tenemos que estar protegidos, ¿no? ¿Ok? Aquí está. Son los cubos que tienen los filtros de excitación y de emisión, se llaman, ¿no? ¿Ok? Y aquí así se ve, miren. Por ejemplo, estas son cándidas, ¿sí? Son cándidas teñidas con blanco de calcoflúor, miren, ¿sí? Esta es espirilos, miren, espirilos teñidos con naranja de acridina, ¿sí? Las bacterias, miren cómo se pueden ver. Y una de las formas de ver fácilmente justamente a veces en las muestras de las personas que son tuberculosas es muy difícil detectar el bacilo de Koch y una de las formas es justamente usando la fluorescencia, ¿no? ¿Ok? Y este es un microscopio de fluorescencia, ¿no? En resumen, la lámpara UV, los filtros de excitación, el espejo dicroico, el filtro de barrera o filtro de emisión, ¿no es cierto? Y aquí está la lente objetiva y la lente ocular. Fíjense cómo viene la luz UV, ¿no? Pasa la lente objetiva, llega a la muestra y luego cuando sale, esta es la luz visible. Esta es la que pasa y es la que vemos nosotros. Y la que no va a dañar nuestros ojos, ¿no es cierto? Y por último, aplicando la fluorescencia, también tenemos entre los microscopios de luz el microscopio confocal. Ese microscopio confocal, a diferencia del microscopio de fluorescencia normal, ¿no es cierto?, que se llama fluorescencia de campo, ¿ok? Lo que tiene es como una especie de unos pequeños agujeritos, ¿no es cierto? No sé si lo podemos ver acá. Acá, miren, aquí está. Aquí está la fuente de luz,
que generalmente es un láser. Láser, ¿por qué? Porque el láser tiene una sola longitud de onda. ¿Ok? Miren, pasa un pinhole, una abertura muy pequeñita por donde pasan solamente los haces más directos, llegan, pasan por el filtro de excitación, llegan al espejo dicroico, la luz va hacia la muestra, es muy parecido al de fluorescencia, ¿no es cierto? Pasa la luz, la lente objetiva, llega a la muestra, pero miren ahora, de la muestra sale luz visible, que es esta roja que está acá, y puede salir varias rayos de luz, ¿ok? Miren, varios rayos de luz, pero solamente pasa, ¿no? El haz de luz que pasa por este agujerito del detector. Y así va pasando de cada punto de la muestra, pues eso dice que hace un barrido, ¿no? Plano por plano, va formando imágenes de plano por plano de la muestra. ¿Ok? Entonces todo queda totalmente enfocado, pues se llama confocal, porque cuando nosotros miramos al microscopio de luz convencional, ustedes se van a dar cuenta mañana cuando hagan su práctica, mueven un poquito el foco y la muestra se sube, se mueve un poquito más, se baja y tienen que estar ahí centrando para que puedan ver la muestra, o sea, no van a ver toda la muestra enfocada. Van a ver un plano nada más. En cambio, en este microscopio, como forma la imagen plano por plano, ¿no es cierto? Forma la imagen plano por plano, eso va a una computadora y en la computadora se arman todos los planos, ¿no es cierto? ¿Ok? Eso es lo que le decía, ¿no? Esto es en lo normal y esto es en el confocal. De tal manera que miren ustedes, esto es en una fluorescencia de campo, o sea, la fluorescencia de un microscopio de fluorescencia que no es confocal, pero miren el confocal. Miren ustedes cómo es que se ha demarcado mejor y se ve como tridimensional. Esas son escamas de una mariposa. El epitelio de ala pupal de una mariposa marcada con bromuro de propidio. El fluorócromo aquí es bromuro de propidio, ¿no? ¿Ok? ¿Se dan cuenta la diferencia? Acá se ve borroso y aquí miren lo clarito que se ve. Y se ve tridimensional. Por eso es que la imagen se ve así. Miren ustedes. Estas son células epiteliales, ¿no es cierto? Esto que ven aquí de color naranja es el retículo endoplasmático. Lo rojito que se ve acá son algunas mitocondrias. Y lo verde que ven acá, ¿sí? Son microfilamentos de actina, que se ven inclusive engrosados en el borde de la célula. Entonces, aquí, por ejemplo, se ha podido hacer, pues dice acá mitocondrias, los rojitos son las mitocondrias. Aquí se ve mejor, más rojitos, ¿no? Sí, quiero que se den cuenta que eso se ve como una imagen tridimensional, o sea, como se ve que hay una profundidad, ¿no es cierto? Miren el núcleo, solamente en el núcleo se ha teñido la membrana, donde está el retículo, ¿no es cierto? Porque recuerden que la membrana externa es una continuación del retículo endoplasmático. Todo eso lo vamos a ver a lo largo de las clases. Otra imagen de confocal, ¿no? Todos estos son lugares de adhesión de la célula al sustrato, ¿sí? ¿No? Donde vamos a encontrar algunos elementos del citoesqueleto que han sido teñidos aquí con fluorócromos. Entonces, en este microscopio, ¿es cierto? Se pueden utilizar varios fluorócromos a la vez. E inclusive podemos ver las células ¿cómo se llama? Podemos ver las células vivas. O sea, lo interesante de este microscopio es que podemos ver inclusive las células vivas, ¿ok? Podemos verlas en plena acción. Entonces, el láser que se utiliza son láseres, ¿no es cierto? Que pueden ser de argón, que puede ser de kriptón, que puede ser de helio y neón, y tienen una sola longitud de onda, una o dos longitudes de onda, y son muy cortitas, mire, 488 514 del argón, ¿no? El criptón 568 y 647, helio y neón 643 633 nanómetros, ¿ok? Entonces, son longitudes de onda, ¿no es cierto? Muy pequeñitas que van a estar excitando a los fluorócromos con el que se ha coloreado las muestras, ¿no? Entonces, esa luz del láser no la vamos a ver porque es invisible a nuestros ojos.
¿ok? Pero lo que sí vemos es la fluorescencia que está saliendo de la muestra, ¿ok? Hasta allí, chicos, lo tienen aquí se ve mejor, ¿ve? Aquí está la fuente de luz, ese es el filtro, ¿no es cierto? ¿Ok? El filtro de excitación, acá viene el espejo dicroico, miren las diferentes longitudes de onda que pueden estar llegando a la muestra, ¿ok? Luego regresan de la muestra convertidas en luz visible, llegan al filtro nuevamente, que este filtro es el filtro de emisión y luego va, ¿no? Miren ustedes al fotomultiplicador. Acá hay doble dicroico, ¿no? ¿Ok? Y este es el pinhole. Este pinhole o este agujerito, ¿no es cierto? Deja pasar solamente los haces de luz que están enfocados. Los que no están enfocados no van a pasar. ¿Está claro? Y claro, miren, las lentes son mucho más sofisticadas, son carísimos. O sea, un microscopio confocal. Ahorita ha llegado un microscopio confocal para la Facultad de Biología, ¿no? Y las personas que están a cargo de ese microscopio recién se están capacitando, inclusive en la utilización de ese microscopio. Es un equipo muy caro, casi cuesta más que un microscopio electrónico de barrido. Un microscopio electrónico de transmisión cuesta mucho más caro que uno de barrido y un microscopio confocal está un poquito más caro también que un microscopio electrónico de barrido, ¿no? Estas son las características de las lentes que no hay necesidad de aprenderlo, ¿no? Pero son sencillos, miren. Son sencillos, pero lo caro aquí, ¿no es cierto? Es el software que utilizan estos microscopios para poder formar la imagen. ¿Ok? Miren, ahí está, ¿no? ¿Ok? Miren las imágenes. Esto, por ejemplo, es un tejido vegetal. Estos son pelos glandulares de una planta, ¿no? Ahí están, son las células epiteliales de la planta. ¿Ok? Y esto de acá es el cerebelo, ¿no? Estas células que ven acá son neuronas. Estas son las neuronas de la capa granular, ¿no? Estas son neuronas de la capa granular. No se ven las células de Purkinje porque no se han marcado las células de Purkinje, ¿no? Y miren ustedes, estos son todas las dendritas, todo eso verdecito que ven acá son dendritas, ¿no? ¿Ok? Y los rojitos son los axones. Entonces, así podemos ver, miren en tridimensional, ¿no? ¿Ok? Al microscopio confocal, ¿sí? Eso es el confocal. No es un microscopio de fluorescencia simple, miren la diferencia, ¿no? Vamos a ver, este es el fluorescencia simple, esto, ¿sí? ¿Ok? Es el fluorescencia de campo, se llama fluorescencia de campo, y esa de acá se llama confocal, que también utiliza fluorescencia, ¿ok? Entonces, antes de entrar a la microscopía electrónica, ¿ok? Son 4:10. ¿Les parece si nos damos un respiro de 10 minutos hasta las 4:25? 4:25 nos volvemos a encontrar, chicos, porque nuestra clase es hasta las 6. ¿Ok? 4:25. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesora. Ok, muy bien.